que tenemos países que han sido la vanguardia. Noruega hace 100 años era el país, dicho por los propios noruegos, colegas que yo he tenido y con los que he compartido, era el país más corrupto de Europa, Noruega. Es a partir de construir instituciones, el Estado empieza a tomar conciencia del daño que producía la corrupción, que hace muchísimo daño. La gente lo desconoce, pero entre el 20 y el 30% del presupuesto de una gran obra pública se malgasta o se va por las alcantarillas de la corrupción. ¿Hablamos de los sobrecostes? El Fondo Monetario Internacional, sobrecostes ¡No! Y mentiras y facturas falsas. Claro, claro. Y replanteamientos y tal. El Fondo Monetario Internacional habla con un informe contundente de que España puede estar perdiendo 70.000 millones al año Sí. por causa de la corrupción. Sí. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia evalúa en 40.000 millones 42.750. Te doy el dato. al año el perjuicio que sufren las administraciones públicas por la falta de presión concurrencial, que es algo tan serio como que en los concursos realmente haya competencia y que no haya... Ojo lo que te está diciendo Joan. Si no me equivoco, ¿qué porcentaje es el que siempre se lleva el mismo dinero? Es decir, ¿el 40% o el 70% de la función pública se lo llevan las mismas empresas? ¿Siempre son las mismas? No, un 40% de los contratos públicos de todas las administraciones interviene una sola empresa. No la misma, sino que no hay concurrencia, de que se adjudica a una única empresa que no ha tenido que competir con nadie, que ha sido el único postor. Durante 25 años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abrió un expediente a las 5 grandes constructoras de España porque durante 25 años se habían estado repartiendo el pastel de la contratación pública, decidiendo quién entraba en esta contrata, quién no entraba. Y luego nos repartimos el dinero. Y luego nos repartimos el tanto por cien que acordemos. Eso es mafia pura, eso es mafia pura. Pero, durante 25 años. Juan Carlos, ¿y quién nos va a liderar? Si la gente está harta del PP, está harta del PSOE y está harta de los políticos. ¿Quién nos lidera hacia un futuro más limpio? Como te he comentado antes, no veo a nadie en estos momentos, políticamente hablando, que pueda asumir los retos, que no son retos, es juntarse con gente que sabe y lo he dicho yo que al lado de Joan y otros muchos como Joan, que llevan media vida luchando, soy un don nadie, tiene solución, falta voluntad. Yo no veo a nadie. Ni veo al Partido Popular, que parece ser que va a ser el próximo, obviamente, una vez más, pendular, que parece ser, ¿no? No veo al PSOE si aguanta, no veo a ningún partido político fuerte para que eso sea así, y estamos condenados a un ostracismo político preocupante. Yo solo digo a mis hijas tienen ahora 24 y 22 años, dentro de nada ya están incorporándose en el mercado laboral, poquito a poquito, haciendo sustituciones, haciendo trabajos de verano, y probablemente van a vivir peor que yo. Va a ser la primera generación que va a vivir peor que sus padres. Normalmente cada generación mejoraba a la anterior. Entonces, la naturaleza pura y dura. Yo he vivido mucho mejor que mis padres. Tú, en teoría, vas a vivir mejor que tus padres, salvo alguna excepción donde los papás son ricos de cuna y me refiero a clase media alta que no provenga de la cuna o de la burguesía de donde esté. Y bueno, nos vamos a encontrar con que mis hijas están absolutamente desnortadas. Yo también, yo tengo que decirlo, lo voy a decir públicamente, lo he dicho en alguna otra ocasión. Yo hace ya dos citas, dos comicios electorales que no he votado a nadie y creo que voy a seguir sin votar. No me representa a nadie. Joan, situaciones tan dramáticas como la actual a nivel sociopolítico requieren medidas contundentes. ¿Qué podríamos hacer como país? Porque, como decíamos antes, bueno, la salud de nuestra democracia quizá no esté pasando por su mejor momento. No, lo tienes también en las encuestas. No hace mucho, todavía yo siendo director de la agencia, me comentaba un cargo político como casi planteando algo así de
futuro de la agencia no está claro porque a la gente ya no le preocupa la corrupción. Y en cierta manera se guiaba porque el CIS había situado la consideración de problema para la ciudadanía de la corrupción en un 12 o 13, 13º lugar de lo que era la escala de preocupaciones de los ciudadanos. Pero eso a día de hoy yo creo que no No, eso ha cambiado radicalmente en tan solo 2 meses. Ostras. Pero yo le dije, es cierto, ya la corrupción ya no está en el número 2 de las preocupaciones de la ciudadanía. Pero ¿qué está en el número 2? Le dije, está la clase política. ¿Y por qué está la clase política en el segundo puesto de las preocupaciones de los ciudadanos? Por un conjunto de elementos donde evidentemente está la pérdida de confianza en esta clase política, donde ha contribuido de forma decisoria la corrupción política. Por lo tanto, a la pregunta concreta de usted dónde sitúa dentro de sus preocupaciones la corrupción, te llevas al puesto 12 o al puesto 13, pero usted dónde sitúa su preocupación por la clase política que tenemos y la colocaba en el número 2. Continuando siendo el primer lugar el desempleo. Esto hace un año y medio, estaba yo todavía como director. Tuve esta conversación con un cargo político importante. Y dijo, bueno, pues sí, tal vez tengáis razón. La cuestión está en que con esta cantidad de casos de corrupción que se han ido acumulando y que te los encuentras con un partido, en Andalucía el caso de los ERES, en Madrid el caso de los Gürtel, aquí en Valencia Gürtel, en Marsa, en Cataluña Convergencia, Taula. Todos estos casos terminan generando un hartazgo. ¿Y el caso Montoro? Un hartazgo. Bueno, no lo hemos tratado. El caso Montoro. No. El caso Montoro está en investigación. Sí. Pero presuntamente. Los datos que han salido son reveladores. Dejémoslo ahí. Con la presunción de inocencia la siempre. Sorpresa para mí de lo que, Hacienda en un pública, despacho Joan. vayan las empresas, digan querríamos esta modificación legislativa para desgravar partes de nuestros gastos, para beneficiarnos fiscalmente, y que previo pago de unas cantidades que no tienen nada que ver con lo que son los honorarios habituales de una consultoría, de un despacho económico, jurídico. Hablamos de minutas de 8 millones y medio. Y 11 millones y medio. Minutas, ¿eh? Directas, no es que te lo pago en trozos. Y que con ese pago automáticamente en el boletín oficial del Estado te vaya esto, es que es muy grave. Esto es la captura del Estado. Por un grupo, desde mi punto de vista, presuntamente desalmados. En una época... El juego. En una época, es que el juego. En una época donde se aprueba una amnistía fiscal, España hubiera podido recaudar 14.000 millones de euros y se quedó en 1.000 millones. ¿Cómo, Joan? ¿Cómo fue eso? Te doy otro dato. ¿Y los 25.000 millones que les prestamos a la banca? Bueno, 25.000 millones, más lo que nos costó a fondo perdido los 60.000 millones. Pero escucha, mientras tanto, él parece ser, solo hay una transferencia de 80.000 euros que están investigando desde Luxemburgo, con la información que yo tengo. Hablo de Montoro. Pero la empresa trincando pasta es puertas. En aquella época, y que fue el motor que originó la amnistía, surgió la lista Falciani. La lista Falciani es un conjunto de datos que un ingeniero informático del banco HSBC saca a partir de que veía que en las cuentas que se manejaba el banco iba tráfico de armas, iba corrupción en todos los países, iba actores, actrices, drogas, iba ministros, personajes. De todo tipo, de todo tipo. Y la lista Falciani, Alemania, que es la primera que la estudia, genera detenciones de empresarios, de políticos, y recauda un montón de miles de millones de euros. Francia hace lo mismo. España, ¿qué detenido produjo la lista Falciani? Pero tú sabes... ¿A quién se detuvo por la lista Falciani? Nadie. Pero te digo cuál fue el proceder. Yo creo que tú lo sabes. Se le manda una carta para que regularice.
Sí, pero la pregunta mía es, en Alemania hubo detenidos, en Francia hubo detenidos. Aquí en España nadie. Por fraude. En España... Hervé Falciani, ¿qué creo detenido que... hubo? Falciani. Falciani estuvo detenido, estuvo en la cárcel. Ojo, por una orden de búsqueda y captura de Suiza. Porque recordemos, y esto hay que decirlo, Joan, tú has dicho sustrae, para Suiza roba. Sí. Cuidado, sí. Este chico trabaja en una empresa que roba. En aquella época Suiza todavía estaba considerada un paraíso fiscal. Estoy de acuerdo contigo. Con lo cual no podía indignarse de que un empleado... pero acuérdate que se indignó. Sí. Y no solo se indignó, sino que nos la está devolviendo. Y de hecho, Hervé continúa teniendo la orden de búsqueda y captura por parte de Suiza. No puede pisar Suiza, correcto. Esa orden, países que se han beneficiado con miles de millones de euros que han ingresado en sus arcas públicas, tienes uno de los países que es Italia, donde estas navidades pasadas Hervé estuvo en Italia y fue detenido. Sí. Lo sé. ¿Sabes? Es decir, este denunciante de corrupción, en definitiva, al que le debemos tantísimo, y los países que esa lista la convirtieron en acciones contra los defraudadores, continúa teniendo que tomar precauciones porque Suiza continúa en búsqueda y captura. Sí. En España ha sido procesado 2 veces. Las 2 veces se le ha liberado. Sí, aquí la audiencia con sentencia con cierta polémica internacional. Tú ya sabes que yo ahí discrepo de ti, siempre con el cariño que tenemos. No, podemos discrepar, siempre. Juan Carlos. Sí. Ya sabes que en el caso de Falciani yo discrepo de una manera clara y absoluta. Principio de soberanía nacional. No podemos quitarle a Suiza el principio de soberanía nacional cuando se lo damos a las Seychelles o a Guinea-Batú o a Panamá. Vaya por delante. Por lo tanto, el principio de soberanía nacional, como tú bien sabes, ¿qué quiere decir? Que en mi país hago lo que me da la gana. Y si yo, como país, digo que tú me has robado, y además hay el HSBC presenta denuncia, y parece ser en la instrucción que ha robado... Suiza amparaba en su banco... 600 fortunas sucias de España. Pero no lo pongo en duda. Más de 1.000 de Alemania, más de 1.000 de Francia. Pero que no ese es el hecho, Joan, que seguro... Era dinero de los españoles lo que estaba allí en Suiza. Seguro, pero se puede comunicar de otras maneras sin robar. No se hubiera comunicado nunca, porque Suiza no estaba por la labor en aquella época de comunicar nada. Y cuando aprobó la ley para dejar de ser paraíso fiscal, avisó con muchísimo tiempo de antelación, a todo el mundo. Donde esas cuentas se fueron a Panamá y se fueron a otros países. Lo ha hecho Andorra fiscales. Y lo hace todo el mundo que cambia avisar su actividad. Con tiempo para que vayan ustedes a otros sitios. Sí. Pero en el caso de Hervé, yo creo que nos devolvió dinero nuestro. 600 millones terminó ingresando la Hacienda española de esa lista solo. Sí, en base a regularizaciones voluntarias. Voluntarias porque la amnistía fiscal un poquito antes de la amnistía fiscal, la ministra, me consta, yo en ese momento estaba colaborando con La Sexta muy de cerca y teníamos información muy calentita, que inclusive la hicimos pública, obviamente. No yo, La Sexta y yo como comentarista de La Sexta. En ese momento la ministra manda una carta a todos, no recuerdo si eran 154, 254 entre personas jurídicas y personas físicas que constan en la lista Falciani, y les dice algo parecido para que lo entienda todo el mundo. Oye, te he pillado. Si regularizas, se queda todo ahí. Y esto es lo máximo que hace. Creo que era ministra con Zapatero, te hablo de memoria. Creo que esto le pilla a Zapatero mandando, y creo que es ministra de la que era ministra de Economía y Hacienda del PSOE, que era una mujer, no recuerdo en estos momentos cuál era. Pero eso es lo máximo que hace España, y a raíz de ahí es lo máximo que puede regularizar de esas cuentas, que me consta que ha habido gente que ha regularizado, y luego aprovecha una vez más, si no recuerdo mal, Montoro. En el año 12 ya está mandando el Partido Popular. Es la amnistía de Montoro. Esto es la que sabes que le ponen un eufemismo, un nombre, una regularización. Por cierto, que todos los partidos políticos lo han hecho. Felipe le hizo 2 veces y el PP 2 veces, Felipe, 2. Y el Partido Popular, que me conste, una vez con Montoro. No sé.